Para mí es un gran gusto estar nuevamente en Bogotá y contar con la presencia del señor ministro y de autoridades en materia de salud para considerar este importante y tan controvertido tema. El informe del High Level Panel, convocado por el secretario general de Naciones Unidas, como ustedes pueden apreciar en el documento, trata una diversidad de temas que incluyen temas específicos de propiedad intelectual, trata de la problemática de la falta de transparencia de los costos de investigación y desarrollo de la industria farmacéutica, en los que se basa luego la política de altos precios de la industria. Trata temas vinculados con la falta de un modelo de investigación y desarrollo adecuado para generar las terapias necesarias. Como decía muy bien Germán Velázquez, se producen nuevos medicamentos, pero no se atienden las necesidades de salud pública sobre la base de desarrollo de medicamentos que en la industria se conocen como MITUS, es decir, que tratan enfermedades para las cuales ya hay medicamentos disponibles, muchas veces a costos más bajos y con una mayor eficacia de los nuevos medicamentos que son muy fuertemente promovidos por la industria. Ahora bien, dada la diversidad de temas que son cubiertos por el informe y la limitación de tiempo que tenemos, y por favor yo pido a alguien que me avise cuando ya me estoy excediendo mi tiempo, me voy a focalizar en algunas recomendaciones vinculadas con el tema de propiedad intelectual. La primera de ellas es la que se refiere a la cuestión de la patentabilidad. Como sabemos, en el sector farmacéutico hay una gran proliferación de patentes. La industria farmacéutica es conocida por ser una gran usuaria de patentes de invención. En países como los nuestros, la mayor parte de las solicitudes de patentes que se realizan pertenecen al sector farmacéutico. Y aquí se presenta un serio problema vinculado con los estándares que se aplican para evaluar la viabilidad de conceder o no una patente farmacéutica. Uno tendría, digamos, la idea de que por un medicamento corresponde una patente. Y esta sería la idea popular. Hay un nuevo medicamento, se consigue una patente que durará 20 años y luego el conocimiento entra en el dominio público. Este modelo, sin embargo, no funciona así, porque la industria farmacéutica ha desarrollado muy hábilmente estrategias que se conocen como evergreening o reverdecimiento, en virtud de la cual, antes del vencimiento de la patente sobre un ingrediente activo novedoso, la industria comienza a desarrollar, a solicitar y en muchos casos a obtener patentes sobre derivados. Muchas veces estas patentes se conocen como patentes secundarias, patentes sobre polimorfos, como veremos, sobre formulaciones, etc. Y de este modo entonces logra extender artificialmente el monopolio en determinado mercado, naturalmente con una consecuencia muy negativa desde el punto de vista del acceso a medicamentos, consecuencias negativas para los gobiernos que deben pagar precios elevados y para los pacientes que no pueden acceder a esos medicamentos. Este es un tema de gran importancia, es considerada hoy una de las grandes flexibilidades del acuerdo TRIPS-WATPIC, porque este acuerdo, si bien obliga a conceder patentes en el campo farmacéutico, determina que las patentes deben concederse cuando hay una invención, y no define qué es una invención, y deben concederse cuando hay novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Y tampoco define estos conceptos. Esto significa que el acuerdo ATPIC o TRIPS deja un gran margen de flexibilidad para que los países apliquen diferentes políticas en cuanto al rigor o laxitud con la que evalúan, por ejemplo, el criterio de novedad o el criterio de actividad inventiva. Y lo que vemos entonces es que distintos países han tomado legítimamente distintas políticas. Algunos países tienen políticas muy amplias, muy generosas de patentabilidad, que permite a las industrias farmacéuticas explotar esta estrategia de evergreening con gran facilidad, porque pueden obtener patentes secundarias a la luz de criterios de patentabilidad que no son rigurosos, de manera tal que desarrollos que no son novedosos o que no tienen altura inventiva, finalmente terminan culminando la concesión de una patente. Luego vamos a hablar de un caso específico en relación con el imatinib, por ejemplo. Otros países, sin embargo, están adoptando, sobre todo para tener políticas consistentes con la de salud pública. Pero lo que es importante destacar es que una política de patentamiento no puede ser una política aislada. Una política de patentamiento tiene que estar integrada en las políticas nacionales.
en la política industrial, la política agrícola, la política de salud pública, y por lo tanto el modo en que una oficina de patentes actúa y que los tribunales revisan sus decisiones debe ser a la luz de una política nacional. Si una política nacional es promover el acceso a medicamentos, promover el desarrollo de mercados genéricos, la política de patentamiento debe ser consistente con eso y evitar lo que naturalmente se puede hacer legítimamente bajo el acuerdo TRIPS, la concesión de patentes sobre desarrollos que son menores, triviales. Estas entonces unas recomendaciones principales del informe del panel, que creo que es muy oportuna porque algunos países han tenido dudas respecto del margen de maniobra que se tiene en este aspecto. Esta recomendación dice que los países miembros del OMC pueden hacer uso del espacio disponible en el artículo 27 de los ADPIC para adaptar y aplicar definiciones rigurosas de la invención y la patentabilidad. Definiciones rigurosas. Esto no significa naturalmente no otorgar patentes, significa otorgar patentes cuando hay un mérito inventivo. El sistema de patentes se ha distorsionado de tal manera que se conceden patentes sobre desarrollos triviales, los economistas llaman esto a veces desarrollos incrementales, que no suponen una innovación, no suponen un aporte inventivo. Y un país entonces que quiere aplicar una política de patentes consistente con sus políticas nacionales, por ejemplo en el campo de la salud, tiene todo el derecho, si no diríamos la obligación, especialmente para respetar los derechos humanos, de aplicar criterios rigurosos y dar el premio que significa una patente cuando hay una contribución tecnológica importante. Fíjense ustedes que la patente es de un monopolio. En el origen del sistema de patentes, las patentes eran consideradas por los monarcas. ¿Por qué una derogación tan drástica del principio fundamental de libre circulación del conocimiento y de los bienes, que era la máxima autoridad, que era la que podía otorgar ese monopolio? Hoy en día, 5 minutos más, nada más. Bueno, eso ya es muy poco, 5 minutos. Y hoy en día las patentes se conceden como si fuera una cuestión administrativa y muchas veces los examinadores no toman en cuenta que los actos que se tienen en cuenta en una oficina administrativa tienen una repercusión directa sobre la vida y la salud de las personas. Y esto es lo que hay que modificar. Entonces, para darles algunos ejemplos... no, esto me hizo apagar esto. Ok. Bueno, fíjense lo que mencionaba el doctor Velázquez hace un momento. Este es el número de nuevas entidades químicas, o ahora se denominan nuevas entidades moleculares, que han sido aprobadas de 1994 a 2016. Paradójicamente, la industria farmacéutica hizo un muy fuerte lobby para lograr en el acuerdo de los ADPIC disposiciones expresas que permitieran el patentamiento farmacéutico, con el argumento de que el patentamiento farmacéutico a escala mundial promovería más innovación. Y fíjense ustedes qué ocurrió. Después del año 2000, que es la fecha en que el acuerdo ADPIC o TRIPS entra en vigor por los países en desarrollo, la innovación en el campo farmacéutico disminuyó prácticamente a la mitad. El número de nuevas moléculas aprobadas disminuyó. Quiere decir que esta promesa de que mayor protección de propiedad intelectual, extensión de las patentes en los países de desarrollo, traería mayor innovación, no se ha cumplido en ninguna manera. Pero una segunda lectura de este cuadro, de esta gráfica, es que, bueno, uno podría suponer entonces que por año se solicitan y obtienen 30, 40 patentes farmacéuticas. ¿Esto es así? No, la verdad es que por año se solicitan, y en algunos casos se obtienen, centenares de patentes en el campo farmacéutico. Y la razón de esto es que la industria farmacéutica, en el marco de estas estrategias de begreening, patenta polimorfos, nuevas sales, formulaciones, procesos de manufactura, combinaciones, utiliza el isomerismo, que es una propiedad química conocida en las sustancias químicas, o lo que llaman segundos usos, nuevas indicaciones, y con esto expande de manera continua el campo del monopolio. Por ejemplo, omeprazol, seguramente aquí hay varios de las disciplinas médicas, omeprazol fue patentado en 1984 y tiene patentes hasta el año 2024. Yo podría mostrarles cuál ha sido el sendero de begreening de omeprazol, con sales, con polimorfos, con formulaciones, etc. Fíjense ustedes el caso del ritonavir, bueno, aquí llegó ya insulina, el caso de insulina. ¿Desde cuándo se utiliza la insulina con fines terapéuticos? Bueno, desde 1924 por lo menos. Desde 1924 por lo menos. Fíjense ustedes, todavía hay patentes, aquí tiene una lista, Eli Lilly, Novo, Pfizer, Sanofi,
una cantidad enorme de patentes todavía en vigor respecto de la insulina o de análogos de insulina, un medicamento que tiene casi 100 años de utilización. Recientemente en el Canadá se produjo un informe precisamente mencionando que aún en insulina hay dificultades de acceso a este tratamiento, incluyendo en países desarrollados, como consecuencia de esta práctica de evergreening que las empresas han llevado adelante con gran eficacia. Ahora, hay que decir que esta práctica de evergreening puede ser evitada por medios legítimos a través de oficinas de patentes y tribunales que apliquen de manera rigurosa los criterios de patentabilidad. Ritonavir, por ejemplo, un antirretroviral. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hizo un mapeo de las patentes, encontró 800 patentes vinculadas a un solo principio activo. Esto es lo que llaman patent thicket. Esto significa que si un productor genérico quiere entrar en el campo de ritonavir, tiene que desglosar todo eso, tiene que invalidar patentes o obtener licencias, y esto es lo que evita la libertad de operar y es lo que impide entonces que un mercado farmacéutico actúe de una manera competitiva. Otro ejemplo, el uso de las llamadas Marcus Claims. Uno supone también que una patente cubre un producto o una sustancia. Sorpresa, una sola patente puede cubrir millones de sustancias. Aquí les muestro un caso de un producto muy conocido, Lanzapina, para esquizofrenia, cuya patente original, definida como Marcus Claim, fíjense ustedes, cubría 15 billones de compuestos, una sola fórmula, se la plantea de manera genérica con radicales 1, 2, 3, 4, y llegó a proteger esta patente 15 billones, billones en español, significa 15 trillion en inglés, una sola patente. ¿Y cuál es la estrategia de las empresas? Como hizo en este caso el Eli Lilly, después de obtener esta patente que cubría millones de compuestos, volvió a la oficina de patente y le dice, ¿usted sabe qué? Sorprendentemente hemos encontrado que uno de los productos preferidos dentro de esos millones es la Lanzapina. Entonces yo necesito una nueva patente y lo obtuvo. Porque en particular la oficina de Canadá, este es un ejemplo de Canadá, tenía criterios muy laxos respecto de patentabilidad y considera equivocadamente que habiendo ya divulgado el producto en una reivindicación Marcus, no significaba la divulgación específica de ese producto. Este problema ha sido estudiado y no solamente afecta a países en desarrollo. Por ejemplo, en Europa se hizo una investigación en el año 2009 por parte de la Comisión Europea respecto del abuso de las patentes en el campo farmacéutico y llegó a diversas conclusiones interesantes. Por ejemplo, que para un producto, un solo medicamento en Europa había 1.300 patentes, pertenecían a 100 familias de patentes. Y se encontró cómo se utilizaban estas patentes para impedir o dilatar la competencia genérica, llevando a costos anuales de cerca de 3.000 millones de euros adicionales como consecuencia de la perturbación de la competencia genérica. Bueno, esto sucede en el campo farmacéutico, también sucede en otros campos. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene un smartphone? Qué pregunta ridícula, ¿no? Todos ustedes tienen un smartphone. ¿Ustedes saben cuántas patentes está vinculada con el aparatito que se lleva en el bolsillo? Según un estudio de una agencia oficial de los Estados Unidos, hay entre 50.000 y 250.000 patentes vinculadas con el smartphone que ustedes llevan en el bolsillo. Así que fíjense todo lo que lleva. Pero claro, naturalmente, los expertos en este sector saben que la enorme mayoría de estas patentes son absolutamente inválidas, que han sido otorgadas sobre la base de estándares de patentabilidad absolutamente relajados, y que si hay una evaluación real de estas patentes, la mayor de ellas son inválidas. En todo caso, esto muestra esta estrategia del patent thicket que utilizan las empresas farmacéuticas en otros sectores. Bien, a ver si aparece un slide o esto no, ahora se empacó. Bien, esta flexibilidad que tienen los países para aplicar los estándares de patentabilidad de manera rigurosa no solamente ha sido reconocido en el informe del panel, sino ha sido reconocido, por ejemplo, por el Max Planck Institute, una de las instituciones principales en materia de propiedad intelectual con sede en Múnich, en Alemania, que emitió hace un par de años una declaración sobre protección de patentes, que se denomina soberanía regulatoria bajo el acuerdo SATPIC, en el que, entre otras cosas, no lo vamos a leer, pero confirma que los países tienen esta soberanía regulatoria. Es decir, los países deben conceder patentes, pero deben concederlas solo cuando hay una contribución tecnológica real.
y no deben acomodarse a las estrategias de greening de las empresas, cuyo único objetivo es la exclusión del mercado. Fíjense ustedes qué interesante, este texto sí vale la pena leerlo, porque este es un texto muy reciente. El 2 de marzo de este año, que ya hace muy poco, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la cual el Parlamento Europeo enfatiza la necesidad de que la Oficina de Patentes Europea y los Estados miembros solo otorguen patentes sobre productos medicinales que estrictamente cumplen con los requisitos de patentabilidad, de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, tal como están contenidos en la Convención de Patentes Europeas. Es decir, que esta problemática no es solamente una problemática nuestra, de los países en desarrollo, también es una problemática que está presente en los países industrializados, y es interesante que el Parlamento Europeo, que es el principal foro de discusión en Europa, le esté diciendo a la Oficina de Patentes Europeas: señores, ustedes no están actuando como corresponde, se están otorgando patentes indebidamente en el campo farmacéutico. Bien, solo como corolario de este punto, fíjense, en Estados Unidos también se recomienda lo mismo, aunque no se aplica lo mismo. Estados Unidos es muy laxo en la concesión de patentes. La Federal Trade Commission de Estados Unidos lo que señala es que una oficina de patentes no debe actuar como sirviente de los solicitantes, sino que debe actuar para proteger al público de la concesión de patentes inadecuadas. Y esta protección de patentes inadecuadas es tan importante que se podrían evitar casos como el que ha ocurrido en Colombia en torno de una patente sobre un polimorfo. Bueno, si mi información es correcta, la patente Limatinib, que ha sido motivo de la solicitud de declaración de interés público y una eventual licencia obligatoria, no se trata del ingrediente activo principal, sino que se trata de un polimorfo. Y un polimorfo en muchos países hoy se considera no patentable. En primer lugar, porque un polimorfo no se inventa, un polimorfo se encuentra, es una característica inherente del producto. Digamos, nadie puede predecir qué polimorfos existen, se obtienen empíricamente. Y en segundo lugar, porque obtener un polimorfo es una tarea absolutamente rutinaria en la industria farmacéutica. Cualquier industria farmacéutica o laboratorio de investigación o universidad cristaliza de distintas maneras hasta obtener el polimorfo más adaptado para la manufactura de un medicamento, generalmente es el más estable. Entonces, es una actividad rutinaria donde no hay nada de actividad inventiva. Si esta patente no hubiera sido convalidada, como entiendo sucedió en el caso de Colombia, se hubiera evitado todo este ruido en torno de la licencia obligatoria. Quiere decir que una política de patentamiento correcta, en donde se dan patentes bajo un estricto análisis, un análisis riguroso de patentabilidad, es la mejor protección para la salud pública, la mejor protección para las autoridades de un país, y es la política que es consistente con una política de salud que promueve el acceso a medicamentos. En Tailandia hubo un caso similar. Unos productos sobre los que otorgó licencia obligatoria a Tailandia fue un clopidogrel, también un polimorfo de clopidogrel, y las autoridades tailandesas, que fueron objeto de una fuerte presión, como el caso de Colombia también, por la concesión de licencias obligatorias, luego llegaron a la conclusión de que habían equivocado, sobre todo se habían equivocado concediendo esa patente, que generó todo ese ruido político, cuando en realidad se podría haber perfectamente evitado. Bien, entonces, ¿qué dice el informe del panel de alto nivel sobre licencias obligatorias? Supongo que todos ustedes están familiarizados con el concepto de licencia obligatoria. Licencia obligatoria significa que no obstante que una patente sea otorgado, el gobierno puede decidir que un tercero utilice el producto o el procedimiento patentado sin consentimiento del titular. Y esta licencia obligatoria no es un mecanismo novedoso, no ha sido introducido por primera vez en Colombia. La licencia obligatoria fue introducida en la Convención de París sobre protección de la propiedad industrial en 1925. La mayor parte de los países del mundo, aun cuando se celebró el acuerdo ADPIC, tenían prevista la concesión de licencias obligatorias. Las licencias obligatorias, entonces, según el panel, deben ser adoptadas e implementadas de una manera que se facilite la concesión. Digamos, la recomendación principal que hace el panel de alto nivel en este tema es que las legislaciones de los países deben ser tales y eventualmente ser modificadas para facilitar la concesión de licencias obligatorias, no para obstruirla. Entiendo, recientemente se ha dictado en Colombia un decreto, yo no sé en qué medida facilita o obstruye, pero en todo caso
La política correcta sería de facilitar la concesión de la licencia obligatoria, y esto es lo que recomienda claramente el panel, y hace una elaboración sobre este tema. También dice el panel, y es una recomendación dirigida a los gobiernos y al sector privado, que deben abstenerse de amenazas explícitas o implícitas, tácticas o estrategias que socavan el derecho a utilizar las flexibilidades de la ATPIC, incluyendo licencias obligatorias. Y por cierto, el informe del panel en la página 25 hace referencia expresa a las presiones que sufrió Colombia como consecuencia de la declaración de interés público en relación con Imatinib, y condena fuertemente estas presiones como ilegítimas, y propone que en el sistema de la Organización Mundial de Comercio exista un mecanismo para que los países puedan denunciar a aquellos países miembros del OMC que ejercen ilegítimamente este tipo de presiones. Ahora bien, fíjense, el punto que quiero hacer aquí, porque seguramente el señor que me controla va a decir que ya mi tiempo se acabó. El punto que quiero hacer aquí es, licencias obligatorias, es una excepción. Son pocos países los que las dictan. Licencia obligatoria es solamente algo que los países en desarrollo, que están disgustados con la propiedad intelectual, se aplican. ¿O puede un país de la OCDE aplicar una licencia obligatoria? ¿Hay antecedentes? Bueno, la verdad es, y esto puede ser sorprendente o paradójico, que la mayor trayectoria, la mayor tradición de concesión de licencia obligatoria está en los países de la OCDE. Como ya anticipaba Germán, el país en donde más licencia obligatoria se ha otorgado en el mundo es los Estados Unidos. En Estados Unidos, la licencia obligatoria se ha otorgado para remediar prácticas anticompetitivas o como uso gubernamental. El gobierno en cualquier momento decide utilizar la patente de un tercero para favorecer una empresa local, a tal punto que hace años la Comisión Europea presentó una queja ante el gobierno de Estados Unidos por el gran número de patentes europeas que eran utilizadas a través del mecanismo gubernamental a favor de empresas estadounidenses, Boeing y otras, como mecanismo competitivo. Fíjense ustedes, Scherer, un gran economista, considerado uno de los grandes economistas industriales del siglo XX, de la Universidad de Harvard, él ha escrito que literalmente decenas de miles de patentes de Estados Unidos han estado sujetas a licencias obligatorias. Y esto no es una broma, esto es la realidad. Les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que ha pasado. Por ejemplo, Microsoft, una de las empresas muy activas en defender los derechos de propiedad intelectual sobre sus programas, tuvo un caso en el año 2002 con el Departamento de Justicia, y el Departamento de Justicia le exigió a Microsoft conceder licencias obligatorias en condiciones razonables, etcétera, para crear productos interoperables. Otro caso, la Corte Suprema. La Corte Suprema en el año 2006, la Corte Suprema de Estados Unidos, ante un caso en el cual se había constatado la violación de patentes, la Corte Suprema dijo, aunque la violación de patentes se constate, los tribunales en Estados Unidos tienen el derecho, sobre la base de un concepto muy ambiguo de equity, de autorizar al infractor el continuar con la infracción de la patente pagando una regalía. Y esto es una licencia obligatoria. En algunos países la licencia obligatoria las otorga la administración central, como puede ser una oficina de patentes, un ministerio. En otros países, como veremos también otros ejemplos, las otorgan los tribunales o las autoridades de competencia. En este caso, la Corte Suprema estableció una doctrina según la cual, en cualquier caso donde se infringe una patente, el tribunal que conozca la materia puede decidir que esa infracción continúe, y esto es una licencia obligatoria, contra el pago de una regalía. Vamos a traer algunos ejemplos. Por ejemplo, InnoGenetics contra Abbott Laboratories, se constató la violación de la patente y, sin embargo, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal revocó la prohibición del infractor de seguir utilizando la patente violada y ordenó al juez determinar los términos de licencia obligatoria. Otro ejemplo, este es un caso más simpático, es de un latinoamericano. Es un caso de un guatemalteco que desarrolló un programa que está incluido en el Microsoft Office. Entonces el señor Amado demandó a Microsoft por violación de su patente y Microsoft solicitó una licencia obligatoria. Y finalmente la licencia obligatoria fue concedida. El señor Amado pidió $2 por copia de Microsoft Office y finalmente el tribunal le dio $0.12 por copia. De todas maneras, ha ganado bastante. Pero es un buen ejemplo de cómo las grandes empresas, que muchas veces
plantean la defensa de la propiedad intelectual a ultranza como un valor absoluto, son las mismas empresas que solicitan licencia obligatoria cuando están en una situación en la cual ellos son los propios infractores. Ahora que la empresa farmacéutica ha hecho lo mismo. El caso de AMS contra Roche. En el caso de AMS contra Roche se comprueba también la violación de las patentes. Es una decisión de la Corte de Distrito de Boston. La validez de las patentes, son 3 patentes para la anemia, el producto Micerca de Roche es infractor. Y sin embargo el juez de distrito William Young denegó la concesión de una prohibición, que es decir, autorizó al infractor a seguir continuando, dio una licencia obligatoria, cuyos términos finalmente aceptó Roche. Esto es en Estados Unidos, entonces, esto es paradójico, pero el país donde más licencia obligatoria se ha otorgado es Estados Unidos. El país que en las negociaciones del acuerdo TRIPS-WATPIC promovió la inclusión del artículo 31 que se refiere a licencias obligatorias fue los Estados Unidos. Refleja en gran medida su política. Europa, países del OECD. Aquí hay 3 casos, vamos a ir rápido. En 3 casos la autoridad italiana de competencia otorgó licencias obligatorias respecto de medicamentos, porque consideró que el rechazo de otorgar una licencia voluntaria a quien solicitaba al titular de la patente tal licencia constituía lo que se conoce como refusal to deal. De manera que en 3 casos la autoridad italiana concedió licencias obligatorias. Bueno, aquí tienen ustedes, si quieren, los detalles. Es un caso de Merck. Este es un segundo caso en la fábrica italiana Sintetici, etcétera, solicitó una licencia para otro producto para tratar la migraña. Y este es un tercer caso muy interesante, donde la autoridad de competencia italiana otorgó una licencia obligatoria royalty free, sin pago de regalías. Y esto está autorizado bajo una lectura correcta del párrafo K del artículo 31 del acuerdo TRIPS. Y fíjense ahora el último ejemplo. La última licencia obligatoria conocida ha sido otorgada en Alemania, otro país del OECD. Alemania, el 1 de agosto, en agosto del año pasado, otorgó una licencia obligatoria. Y es interesante que en este caso el solicitante de la licencia obligatoria es Merck. Y esa licencia obligatoria la solicita en relación a una empresa japonesa que le negó el acceso se trata de un antirretroviral. Entonces, frente a la negativa de la empresa japonesa de una licencia, Merck solicita una licencia obligatoria. Irónicamente, Merck fue una de las empresas sujeta a licencia obligatoria en Tailandia que llevó adelante una política de represalia contra el gobierno de Tailandia, retirando toda la solicitud de aprobación de medicamentos en protesta por la concesión de licencia obligatoria en Tailandia. Esa misma empresa es la que paradójicamente en Alemania solicitó una licencia obligatoria como consecuencia del rechazo y de la patente de concederle una licencia en ese caso. Bien, hay otros ejemplos, como se ha mencionado en Brasil, Ecuador, que no vamos a mencionar. Son muchos países que han utilizado este mecanismo, que en definitiva es un mecanismo legítimo. Los gobiernos deberían facilitar los procedimientos para la concesión y no entorpecerlos. Y debería utilizarse cuantas veces sea necesario. No es un mecanismo excepcional, como lo muestra la experiencia de Estados Unidos. Y, por cierto, no hay ninguna razón para creer que pertenecer eventualmente al OECD es una limitación para utilizar este mecanismo, como he tratado de mostrarlo con los casos de Estados Unidos, de Italia y de Alemania en particular. Muchas gracias.